Método Literario, un podcast sobre libros, escritura y lectura en el aire de Método Laboratorio de Ideas. Conduce Matías García Elorrio. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Método Literario. En esta ocasión vamos a conocer al autor de un libro sobre el Club Atlético Boca Juniors. Vamos a recibir una recomendación literaria sobre 4 autores argentinos y nos meteremos en la biografía del poeta peronista. Pero antes, como siempre les digo, denle me gusta a este contenido para que más gente pueda acceder y también los invito a que nos sigan por nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Como les contaba recién, en este capítulo vamos a hablar con Martín Coan, un docente universitario muy importante que también se dedica a la escritura y que ha dejado un poco de lado la academia para meterse con el Club Atlético Boca Juniors y junto con Ricardo Cohen han hecho un libro para descubrir qué hay detrás de lo que la gente siente cuando dice que es hincha de Boca. También vamos a recibir la recomendación literaria del docente en danzas folclóricas Javier Bautista, que nos trae 4 autores argentinos muy interesantes. Como siempre, Anita Nigra nos va a leer un cuento corto, pero metámonos ya en la biografía del poeta Leopoldo Marechal. Leopoldo Marechal fue poeta, dramaturgo, novelista y ensayista. Es reconocido por el mundo literario por ser el poeta peronista y el autor de Adán Buenos Aires, una de las novelas más importantes de la literatura argentina del siglo XX. Nació en el barrio de Almagro, en la ciudad de Buenos Aires, el 11 de junio de 1900 y falleció el 26 de junio de 1970. Entre otros detalles de su biografía, Leopoldo fue uno de los tantos argentinos que marchó aquel 17 de octubre de 1945 a la Plaza de Mayo. Comenzó a escribir a los 12 años, pero sus ideales políticos se empezaron a notar desde los 13, cuando impulsó a sus compañeros de una fábrica de cortinas para que exigieran mejores salarios y condiciones de trabajo. Esa aventura terminó con su despido por promover la revuelta laboral. Cuando cumplió 19 años, se recibió de maestro y más tarde de bibliotecario y profesor de secundaria. Influenciado por Rubén Darío, en 1922 escribió Los Aguiluchos, del que no se sentía muy orgulloso. En 1926 publicó Días como flechas y en 1929 Odas para el hombre y la mujer, que obtuvo el primer premio municipal de poesía. Luego llegó Laberinto de amor en 1936 y 5 poemas australes al año siguiente, hasta que en 1940 ganó el Premio Nacional de Poesía con El Centauro. 8 años después reapareció con Sonetos a Sofía. Un hito importante en la vida de Marechal fue cuando cumplió 50 años y el gobierno peronista declaró a ese año 1950 como año sanmartiniano. Entonces estrenó en el Cerro de la Gloria, en la ciudad de Mendoza, el Canto a San Martín, compuesto para conmemorar el 100º aniversario de la muerte del prócer. Para 1966 publica Poema de Robot, donde muestra su resistencia a la tecnología porque condenaba al hombre a ser un engranaje más de una inmensa maquinaria sin alma. Ese mismo año aparece Heptamerón, un extenso poema de 7 cantos dedicado a sus grandes amigos, José María Castiñeira de Dios, Fernando de María y Rafael Esquirru. Marechal escribió además 3 novelas muy simbólicas con fuerte connotación autobiográfica, carácter político y profunda religiosidad. Debutó en 1948 con el clásico de la literatura argentina Adán Buenos Aires, una novela desarrollada bajo el simbolismo de un viaje donde se ve la influencia de Homero y Dante Alighieri. La escribió a lo largo de 18 años, la comenzó en París en 1930, la abandonó y la retomó varias veces hasta que finalmente la terminó en 1947. En 1963 comenzó a escribir la segunda, El banquete de Severo Arcángelo, sin esperanza de publicarla, pero su aparición fue todo un éxito. La tercera se tituló Megafón o la guerra, en julio de 1970. Allí plantea una epopeya cómica, pero con intención doctrinaria, donde despliega una evocación del fusilamiento del general Juan José Valle, además recuerda a Eva Perón, y plantea una acusación a las fuerzas que organizan la muerte del líder y la derrota de los pobres. En 1951 estrenó la obra teatral Antígona Vélez,
que también recibió el primer Premio Nacional de Teatro en la inauguración de la temporada del Teatro Nacional Cervantes. A esta le siguieron Las Tres Caras de Venus en 1952, La Batalla de José Luna en 1967 y Don Juan, una publicación póstuma que llegó recién en 1983. Algunos libros que abordan la biografía de Marechal y el análisis de sus obras son Leopoldo Marechal entre símbolo y sentido, editado por Ediciones El Copista, que incluye ensayos que exploran diversos aspectos de su obra, incluyendo su biografía. María Rosa Lojo publicó en 2017 Leopoldo Marechal y el canon del siglo XXI, con la editorial Ediciones Universidad de Navarra. Este volumen reúne los aportes de un grupo internacional de especialistas convocados en Buenos Aires en el coloquio El Gran Juego de Leopoldo Marechal. Y su esposa, Elvia Rosbasco, lanzó en 1973 Mi vida con Leopoldo Marechal, con la editorial Paidós. Este libro no es solo una biografía, sino también una obra crítica literaria, ya que analiza la obra de su esposo desde una perspectiva personal y cercana. En resumen, es un testimonio personal sobre la vida junto al escritor, ofreciendo una perspectiva única sobre su obra y su persona. Mi nombre es Javier Bautista y les quiero recomendar algunas lecturas que me parecen importantes. Un libro de poemas de Armando Tejada Gómez, se llama Canto Popular de las Comidas, imperdible. Las Crónicas del Ángel Gris de Alejandro Lolina a mí me parece un libro señero. Danzas Calchaquí de un catamarqueño que se llama Gonzalo Reartes, que hace un análisis de su Catamarca, pero que se amplía hacia la formación de nuestras danzas folclóricas. Y El violento oficio de escribir, una recopilación de los artículos periodísticos de Rodolfo Walsh, que me parece también un manual de periodismo y de escritura. Cada historia tiene un nuevo comienzo. La magia de los libros te espera. Seguí escuchando Método Literario. Este es un poema del poeta sufí Rumi, poeta árabe medieval. El ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana un nuevo recién llegado, una alegría, una tristeza, una maldad, cierta conciencia momentánea llega como un visitante inesperado. Dales la bienvenida y recíbelos a todos, incluso si fueran una muchedumbre de lamentos que vacían tu casa con violencia. Aún así, trata a cada huésped con honor. Puede estar creándose el espacio para un nuevo deleite. Al pensamiento oscuro, a la vergüenza, a la malicia, recíbelos en la puerta riendo e invítalos a entrar. Sé agradecido con quien quiera que venga, porque cada uno ha sido enviado como una guía del más allá. Shh. Escucha, te doy un tip para que tengas el mejor lomo de San Luis. Es fácil, solo tenés que ir a Johnny Deeps. Todos piden Johnny Deeps, Johnny Deeps. Johnny Deeps, el mejor lomo de San Luis, San Martín 692, frente al banco. Lomo dije, lomazo. El invitado de este episodio es Martín Coan, que si bien es escritor, su carrera realmente es la de ser docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. A raíz de eso estuvo dando unas charlas aquí en San Luis hace pocas semanas y nosotros lo quisimos convocar porque si bien su obra está más bien dedicada a la novela y al ensayo filosófico, junto a Ricardo Cohen se animaron a meterse en la vida del Club Boca Juniors, del equipo de fútbol y de sus hinchas. Así juntos escribieron Desde la Boca, algo que según ellos relata historias desbordadas de la pasión y la celebración de lo extraordinario. A nosotros nos llamó la atención porque, como les digo, su obra no estaba emparentada, aunque es conocido que es un reconocido hincha de Boca, pero nos llamaba la atención conocer qué lo llevó a eso y qué cosas pudo escribir y qué cosas descubrió cuando hizo ese libro. Así que ahí en uno de los salones del Hotel Quintana nos convocamos y los invitamos a escucharlos sobre este libro que para todos los hinchas de Boca debe ser fundamental leer. Bueno, nosotros estamos muy curiosos sobre el libro que escribiste Desde la Boca, porque nos pareció que era un tema que dentro de tu obra literaria por ahí no era un tema de interés, por así decirlo. Bueno, vos me contarás por qué fue que lo hicieron ese libro, cuál es la idea. Mira, tu percepción es acertada. Boca es un tema de altísimo interés en mi vida, pero precisamente por el lugar que ocupa en mi vida y por todo lo que genera en
en mi vida ha ido siempre por carriles distintos al de mi otra pasión. Tengo un puñado de pasiones. Una es Boca, sin dudas. Otra es la literatura. Y en gran medida, y siempre lo pensé, y en algún momento me habían acercado una propuesta, Francisco Mouat, que en Chile ha hecho un libro sobre la U. Y ahí surgió la idea, y leí su libro, y Boca, y pensando justamente en eso es que yo advertí, y fue la razón para no hacerlo en su momento, que el hecho de que la pasión que yo siento por la literatura sea tan intensa, sea tan plena, y en esa misma plenitud de mi pasión literaria se genere el efecto de absoluto, que puede llegar a tener las pasiones, o que tienden a tener las pasiones, parece que no hay otra cosa, aunque uno sepa que hay otras cosas. Y con Boca me pasa lo mismo, y nos pasa a todos lo mismo. Es una pasión muy, muy fuerte, produce el efecto de absoluto. Y tengo la impresión de que para preservar ese efecto de absoluto yo prefería no combinar Boca y literatura. Porque en un punto estoy buena parte de mi tiempo, buena parte del día y de mi día de trabajo. Y el hecho de que a mí leer y escribir me gusta muchísimo, y por lo tanto lo que hago en mi tiempo de trabajo y lo que hago en mi tiempo de ocio no es tan distinto, o no es distinto, que Boca aparece ahí justamente como el espacio de no literatura. Y viceversa. ¿Cuándo no estoy pensando en Boca? Bueno, cuando estoy leyendo, escribiendo sobre otros temas. ¿Cuándo para un poco la cabeza literaria ligada a lo que estoy leyendo, lo que tengo que escribir, las clases que tengo que preparar, las clases? ¿Cuándo nada de eso está presente para mí? ¿Cuándo me despejo por completo de eso? Con Boca. Entonces dije, mejor no combinar, mejor no entreverar. Ahora bien, la pregunta era ¿por qué sí? Y hasta ahora contesté ¿por qué no? Y es que mi amigo Ricardo Cohen, con el que hicimos el libro, logró no solo acercarme a la propuesta, sino, ¿cómo decir? Hacerme ver que era posible. Hacerme ver que era posible. Cuando yo pensaba, no que no fuera posible, pero yo decía, no, porque pensar estrategia, las decisiones que uno toma cuando va a escribir un libro, que son decisiones de estrategia o de disposición literaria, cómo narrarlo o narrar, si hay ensayo, qué relación entre ensayo y narración, decisiones de escritura, decisiones de literatura, que como dije recién, Boca es justamente el espacio donde eso no está en mi vida. Pero Ricardo Cohen tuvo el acierto de impulsarme y de entusiasmarme y de insistirme. Es un tremendísimo hincha de Boca, como somos todos, pero además una persona muy insistente. Y en un momento dije, me parece que sé cómo podrías hacerlo. Uno conoce, por otra parte, no sé, las ficciones de Fontana Rosa en relación muchas veces con Rosario Central, Sacheri Independiente, Boquita de Martín Caparrós, uno conoce eso, claro. Y el asunto era cómo podía llegar a resultarme a mí, y hubo un indicio para mí fuerte para hacer posible el libro y decirle a Ricardo Cohen, bueno, está bien, hagámoslo, que fue una cierta resistencia que yo tengo en términos generales, no ya con el fútbol o con Boca, a escribir sobre mí mismo o a escribir sobre mi propia vida, con pocas excepciones. Me entusiasma mucho más y me impulsa mucho más escribir sobre mundos que no son los míos, escribir sobre subjetividades que no son las mías, crear voces o miradas que no corresponden a las que tengo yo. Y Boca está muy metido en mí como para hacer eso. Pero en algún momento pensé, y fue lo que acordamos, y fue como está armado el libro desde la Boca. Una zona de ensayos, ensayos. ¿Qué significa ser hincha de Boca? ¿Qué significa Boca? ¿Y qué significa ser hincha de Boca? Y alternando con esos capítulos de ensayo, historias de hinchas de Boca que no son mías. Porque cuando yo había pensado un libro sobre Boca, me resultaba difícil pensar que no fuera en clave autobiográfica, y al mismo tiempo en clave autobiográfica yo tiendo a no escribir, pero Ricardo Cohen aportó un repertorio de historias realmente increíbles, de hinchas de Boca, que funcionan como retratos concretos de la reflexión sobre qué significa ser hincha de Boca. Y ahí encontré la otra solución, digamos, que era no es mi historia de hincha de Boca. No aparezco yo como hincha de Boca, no es mi autorretrato como hincha de Boca. Es un libro sobre qué significa ser hincha de Boca, con historias que ilustran ese ensayo y que no son necesariamente mías. Y me parece que el libro tiene, entiendo yo, que puede tener ese doble atractivo, el de la narración y el de la reflexión. Y creo también que si bien es un libro que funciona ante todo para hinchas de Boca o convoca ante todo a los hinchas de Boca, me parece que hay algo ahí de la pasión de los hinchas que puede o que ha despertado interés también en los hinchas de otros equipos. Los que somos de Boca sabemos
que la pasión que ellos sienten por sus respectivos equipos no es como la nuestra. Pero ellos creen que sí, está bien que lo crean, pero porque tendrán su historia con su equipo. Pero yo creo que hay algo que no toca ya la subjetividad de cada uno de los hinchas, porque todos los clubes tienen hinchas fanáticos, digamos. Es decir, que van muy lejos, que se sobrepasan, que pasan los límites. Algo como del orden de eso de la demasía. Siempre hay un fanático. Y hay cantidad de anécdotas que uno puede encontrar también. Los hinchas de Central, los hinchas de Newell's, no todos los equipos, pero en general hay algo así como la desmesura de ciertos hinchas. El giro, y esto es parte de lo que desarrollamos con Ricardo Cohen en el libro Desde la Boca, el giro que me parece que se produce concretamente con Boca y con el fenómeno social y cultural, además de deportivo, que supone Boca, es que la desmesura es la medida. Y eso empezó a aparecer inicialmente en un registro, si me permitís, como anecdótico, que yo me encontraba, pero me encontraba generalmente en ámbitos literarios o en ámbitos universitarios, que es donde yo trabajo. Me encontraba muchas veces con el comentario de que yo soy muy, muy, muy hincha de Boca. Y yo no soy muy hincha de Boca, yo soy un hincha de Boca normal. Me decían, no, pero vos sos un fanático. Y yo no soy fanático. Yo soy un hincha de Boca normal. Y empezamos a pensar o empezamos a detectar que aquello que en otras escalas es vivido como fanatismo, en Boca supone la media de la condición del hincha. El hincha medio es así. Y a partir de ahí empezamos a rastrear si algo del desborde, si algo de la desmesura, si algo de la demasía, no es constitutivo del fenómeno Boca. Y ahí aparecieron, y es parte de lo que desarrollamos en el libro, algo que insisto, constituye mucho de la identidad de Boca y del imaginario de una identidad ligada a Boca, que es el jugador número 12, o sea, uno más. Ya ahí hay un indicio de desborde, de demasía. El jugador número 12, la mitad más uno. Hay algo del desborde que ya no es, bueno, hay hinchas muy desbordados, exagerados. No, es el desborde y la demasía como elementos que definen la condición de identidad de Boca. Y eso ha traspasado en una zona del análisis del libro a una consideración de las escalas que uno puede reconocer en los distintos equipos. Los distintos clubes. Hay clubes de barrio, y sobre todo en el ascenso, y ahí uno registra eso, y el encanto y el atractivo incomparable del equipo de barrio, ligado a esa escala de la pertenencia, a esa modulación del arraigo, el barrio. Y después ciertos equipos pueden crecer en su dimensión o en su incidencia y pasar a representar media ciudad, como pasa en Santa Fe, como pasa en La Plata, como pasa en Rosario. Y en algún punto, con algún despegue más internacional, en un punto pueden hasta representar a la ciudad entera y al país. Cuando un equipo despegue internacionalmente ya puede representar al país y adquirir un vuelo o una jerarquía internacional. Ninguno la tiene tanto como Boca, que es 3 veces campeón del mundo. Normalmente en ese desarrollo, a medida que los equipos van despegando en su significación y en su amplitud, si preservan el arraigo de la condición del club de barrio, bueno, resignan la proyección nacional o internacional. Si adquieren o si alcanzan la proyección nacional o internacional, ven debilitada la condición inicial del club de barrio. En Boca no funciona así. Con Boca no funciona así, es parte de lo que tomamos en el libro. Boca, por estar además en el barrio en el que está, con las características específicas que tiene el barrio de La Boca, del que otro club ha preferido irse, logra preservar, mantiene de hecho todas las características, las cualidades, los atractivos del club de barrio, arraigo, pertenencia, la identidad que un barrio te da, lo mantiene absolutamente y a la vez alcanza el nivel de la proyección internacional. Entonces altera lo que sería algo así como una progresión de las escalas del barrio a la media ciudad, de la media ciudad a la ciudad, de la ciudad al país, del país al mundo. Boca tiene proyección mundial y preserva y mantiene las características propias de la pertenencia de barrio. Esa articulación altera por completo las medidas, no corresponde a la lógica de las medidas, se sale de las medidas. Entonces ahí es donde vamos pensando que el fuera de medida, la desmesura, define a Boca y define a sus hinchas. Pues es que nosotros, en el momento que estamos grabando esta entrevista, se está jugando el Mundial de Clubes en Estados Unidos. Y ayer veía algo que apoya tu teoría claramente, que es que el diario Marca, apenas terminado el partido entre Boca y Benfica, hace un título donde dice que, bueno, que Boca no pudo ganar y hace referencia a que empató, como que el Benfica le arrebató un empate en la Bombonera de Miami, dice.
En los equipos hay hinchadas, todos los equipos tienen su hinchada. En todas las hinchadas y en todos los estadios hay una distribución. El fútbol es un fenómeno de la cultura de masas, por lo tanto, atraviesa estratos sociales diferentes. En todos los clubes hay gente de una condición social más acomodada, una condición social media, y las populares, que es muy interesante que se llamen populares. Una presencia de lo popular ahí. Pero después las identidades se constituyen a partir de ciertos elementos que de todo ese espectro se subrayan para convertirlos justamente en elementos de identidad y en componentes que definen tu identidad. La condición empírica es socialmente diversa en los clubes, pero después hay idiosincrasias e imaginarios de identidad que toman un camino o en otro. No es lo mismo ser Ceneice que decirse Bostero que decirse millonario. Eso no quiere decir que no haya millonarios o que no haya. Claro. Pero definís una identidad. Y esa identidad puede tener que ver con el temperamento de tu público y puede tener que ver incluso con el estilo de juego. Más lujoso si te declarás millonario, más ligado al esfuerzo y a la garra y al sacrificio, si definís tu identidad a través de lo popular y del arraigo popular en un barrio de gente humilde y de gente trabajadora. Después, por supuesto que puede haber jugadores. En Boca han jugado Rojitas, Maradona y Riquelme, o sea que sabemos de brillo y de exquisitez futbolística. Pero en Boca se ovaciona a un Rabina, se ovaciona a un Pasucci, a un Yunta, porque la garra y el sacrificio y la entrega se valoran especialmente. Y después, además, tenemos la jugada, que no siendo una tajada que salva un gol o un gol, la jugada más festejada de toda la historia del fútbol argentino, que es el caño de Riquelme a Yepes. O sea que tenemos eso también. El asunto es dónde definimos una identidad, cómo constituimos una identidad y cómo uno se inserta en una identidad. Y hay algo que trabajamos también en el libro, una zona específica ligada al imaginario del carnaval y de la fiesta popular. Más allá, después la condición empírica de la extracción social de tal o de cual, la bombonera y la posibilidad extraordinaria de que ese fenómeno se traslade a donde Boca vaya, de generar un fenómeno de fiesta popular que define mucho a la condición de Boca. Con lo cual lo que me contás en parte nos confirma, pero no es que precisáramos confirmación. Yo más bien diría, me gratifica. Claro, porque es una mirada incluso desde España, digamos, no es que lo decimos nosotros, que podría ser más fácil. Sí. Y lo que me gustaría saber es qué repercusión tuvo el libro. Digo, ¿qué fue lo que te llegó? No sé, mucha crítica, mucho, no sé. Me ha dado satisfacciones muy grandes, muy grandes. En general, mi tesitura respecto de los libros de toda índole, ensayos, novelas, cuentos, un libro sobre Boca. Yo agradezco siempre la lectura y si hay una objeción, una discrepancia, para mí el gesto primordial es agradecer la lectura, que de todo lo que hay para leer alguien haya leído lo que uno escribió, merece siempre primero antes que nada agradecimiento y muy genuino en mi caso. Ahora, el libro sobre Boca me ha dado la posibilidad de que en la cancha o llegando a la cancha me saluden por el libro, me comenten el libro, vuelvan sobre este asunto. Me da una satisfacción particular por sobre lo que me pasa a lo largo de mi vida con los distintos libros que uno va escribiendo. Pues, menciono algo anecdótico pero ilustrativo en relación a tu pregunta. Cuando uno dedica un libro, pones para estar, lo que siempre me pone, y además de la fecha me gusta poner el lugar donde fue firmada esa dedicatoria. Por decir, tocar ahora esta tarde, San Luis. Me voy ahora a Villa Mercedes. Y es también para mí mismo un registro, aunque el libro no me quede a mí, sino al lector, un registro de estuve acá, y esto fue acá, y esto fue acá. Y un día se me acerca, entonces por ahí hay libros firmados, eso, en San Luis, o la semana pasada en Trelew, y la semana que viene en algún lado. Pero un día se me acerca alguien en un entretiempo a la cancha de Boca, con el libro. ¿Cómo te llamas? Tal. ¿Cómo estás, papá? La Bombonera. Porque no estaba exactamente en Buenos Aires, puedo poner Buenos Aires, no es Buenos Aires. No. La Bombonera. Y pude poner La Bombonera. Este libro lo dediqué en La Bombonera. Entonces hay algo que vuelve, ¿no? Un libro uno lo escribe y ahí empieza a circular y genera lo que genera. Desde la Boca ha generado muchísimas gratificaciones en el sentido de que son gratificaciones moduladas en clave Boca, de hinchas de Boca. Cuando los hinchas de Boca
Pero insisto en que es algo que lo de los otros equipos no lo van a decir. Por esto de que puede haber elementos de la pasión futbolística que resuenen en otros casos. Pero como los otros casos no son como Boca, cuando los hinchas de Boca me comentan o nos comentan a Ricardo y a mí que algo los tocó, que en algo se reconocieron, que algo que intuían que les pasaba con Boca ahora detectaron o pudieron decir, claro, era esto. Y es una forma de pasión compartida, es una gratificación especial. Bueno, te agradecemos y lo último que te pregunto es, porque entiendo que estás trabajando en algo nuevo, si nos podés adelantar algo de tu nuevo libro. Estoy trabajando en 2 o 3 cosas nuevas, lo cual me tiene un poquito exigido. Por una parte terminé de escribir una novela y ya la entregué, pero como todavía no salió, no deja de estar para mí pendiente. Hay una última o penúltima revisión de pruebas que hace que todavía en la cabeza el libro esté. Es una novela, va a salir por Anagrama, se llama La separación. Terminé de escribir, pero tengo que pasar a máquina y corregir un libro que todavía no tiene título, que va a estar ligado a huellas o marcas de lo argentino, no en clave de tipicidad, no tiene que ver con lo que es típicamente argentino, sino eso, marcas a veces menores o a veces mayores, donde algo de lo argentino me parece que puede leerse. Ese libro ya está escrito, pero falta pasarlo, corregirlo y un título, que todavía no tengo. También tengo entre manos para la editorial Godot un proyecto que ya está en curso de reunir lo que fui escribiendo a lo largo de los años sobre Borges. En algunos casos fueron conferencias de cierta duración, en otros casos por ahí sobre un cuento, un detalle, 2 páginas. Pero reunidas las distintas materias que yo hice de lectura de Borges, a veces de la figura de Borges, a veces de un cuento, a veces de una frase, a veces de una declaración. Estamos en el proceso de elaborar ese libro, que no tengo que escribir, que ya está escrito, pero sí pensar, organizar. Ese sería el tercero. Y hay un cuarto que viene más lento, porque es más de largo aliento en la elaboración, y que tiene que ver con lo personal y con lo político. Pensar en la literatura otras formas de relación de lo personal y lo político. Ese libro lo voy escribiendo, pero lo voy escribiendo más paulatinamente. Todo eso. Casi nada. Casi nada. ¿Cuándo paro? Cuando juega Boca. Y llegamos al final de este encuentro. Por supuesto que les pido que le den me gusta a este contenido, así mucha más gente puede verlo. También les pido que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Y como digo siempre, a seguir leyendo. Terminamos otro capítulo de Método Literario. Te invitamos a seguir leyendo, escribiendo y soñando en nuestras redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio, aquí en Método, Laboratorio de Ideas.